Sí, la felicidad para Spinoza, lo mismo que para las filosofías antiguas, es terrenal. Es decir, la felicidad es de esta tierra, está presente en esta tierra, se puede alcanzar en esta tierra. No es como ese estado de gracia cristiano al que aspiramos, pero que jamás vamos a alcanzar, ¿no? Felicidad, por Sí, supuesto, felicidad, por supuesto, es un término temible, ¿no? Especialmente en un mundo en el que, como el que vivimos todos, particularmente ustedes que son más jóvenes, en este mundo de incertidumbre y de puntos de vista tan divergentes, la felicidad parece como un más allá inalcanzable, y sin embargo, estas filosofías afirman que por el contrario es algo terrenal, es algo que se da efectivamente, que se puede alcanzar. Voy a utilizar términos que no son estrictamente ni, ni, ni espinocistas ni helenísticos, pero que creo que resumen bien lo que estas filosofías piensan. Y dice Foucault en alguna parte, es alcanzar la mejor relación de uno con uno mismo, la mejor relación posible de uno con uno mismo, es decir, la realización de uno mismo en uno mismo. Hay este aspecto de particularización también en Spinoza. Desde luego, Spinoza también tiene una concepción política y democrática de las cosas, pero su filosofía también parece centrarse mucho en esa perfección que uno mismo alcanza en la mejor relación posible de uno mismo con uno mismo. Incluso la palabra perfección no sería inadecuada, no es inadecuada en Spinoza. La felicidad es algo que se alcanza. ¿Qué más vimos la ocasión anterior? ah, bueno, quería agregar también que si consideramos a la felicidad como un aspecto divino, rompemos con la argumentación de Spinoza, ¿no? Porque considerar la felicidad de ese modo es quitarle al hombre la posibilidad de libertad y agregarle el dogma. Y este dogma conlleva una serie de comportamientos cómodos que atienden a un comportamiento para alcanzar digamos, la salvación o la aprobación de un Dios que tiene ciertas reglas de comportamiento, ¿no? Entonces ahí la libertad del hombre, el conatus, no se puede alcanzar. Ah, interesante tu comentario. Efectivamente, la idea verdadera y las ideas en general no imitan al objeto, pero las ideas verdaderas comprenden su esencia, su verdad, la esencia de la cosa pensada. Decíamos la ocasión anterior, y esto, insisto, parece muy, 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 muy elemental, pero es muy importante que lo tengan claro. El pensamiento no tiene los medios para imitar al mundo. La idea de belleza que uno tiene en la cabeza no es un ser humano bello, chiquitito, reunido, metido en mi cabeza. La idea de belleza es un concepto y los conceptos pertenecen al orden conceptual, no se parecen a los objetos reales. Y sin embargo, lo que está afirmando Spinoza y lo que van a afirmar otras filosofías es las ideas verdaderas son la esencia verdadera de la cosa. No son su reproducción, son su esencia verdadera, la verdad de la cosa reconstituida a partir del orden conceptual. Esto es muy importante que lo tengan en la cabeza para quitarse de una vez y para siempre las ideas de que bastaría una suerte de reproducción mental de las cosas para alcanzar su verdad. El pensamiento no hace imitación de las cosas, no hace copias de las cosas, no hace reflejos ideales de los objetos, hace construcciones conceptuales porque lo único que el pensamiento tiene son categorías, conceptos, nociones, ideas. No tiene imágenes, no tiene figuras, no tiene colores. En el orden del pensar no hay ninguna de esos rasgos espaciotemporales de los objetos. Es un orden lógico. Ahora, Spinoza agrega algo muy importante. La idea, justo porque no es la reproducción del objeto, es en sí misma inteligible. Es decir, la idea no es solamente, o la tarea de las ideas no es solamente ser inteligibles a los objetos, sino hacer inteligibles a las ideas mismas. Es decir, podemos tomar una idea para comprender su génesis, para comprender su aparición, para comprender el mecanismo que la ha llevado a ser.
No solamente tratamos de hacer inteligible el mundo, tratamos de hacer inteligible también al pensamiento mismo. El pensamiento se convierte en objeto de reflexión y por tanto, dice Spinoza, una idea también es algo inteligible en su formación, en su desarrollo, en su génesis. Eso es muy importante para un filósofo, porque normalmente la conciencia común sabe que tiene ideas, pero nunca se pregunta de qué manera se formaron esas ideas, de qué manera se implantaron en nosotros esas ideas. Eso es exactamente la filosofía, tomar al pensamiento como objeto para hacerlo inteligible en su propio desarrollo. Eso es exactamente lo que narra también el apartado 34, a propósito de Pedro, ¿no es cierto? Termina diciendo, esto cualquiera puede comprobarlo al ver que él sabe que es Pedro y que además sabe que lo sabe y que por otra parte sabe que sabe lo que sabe. Aunque esto parece un juego de palabras, yo creo, a menos que me equivoque, que es una lección filosóficamente muy importante. ¿Cómo sabemos que sabemos? Porque la certeza, va a decir Spinoza, es idéntica al razonamiento. Porque el pensamiento es tal potencia que nos convence a través de su propio movimiento de que sabemos lo que sabemos. El que sabe que sabe, sabe que sabe. El que sabe que sabe que sabe, sabe que sabe que sabe. El que sabe que sabe, sabe que no sabía, sabe que no sabía previamente, que antes de ese saber no había saber, sino no saber. Y además ahora sabe por qué no sabe que sabía, comprende las razones de su no saber. No solamente sabe que no sabía, sino comprende por qué no sabía, las razones por las cuales no sabía. Esto lo vamos a ver justamente, creo que Kenia o Judith lo hacían ver. Esto está completamente emparentado a lo que vamos a empezar a leer hoy. El pensamiento es de tal naturaleza que al comprender el saber, comprende su no saber, comprende su pasado, comprende lo anterior, comprende los mecanismos objetivos por los cuales no sabía. El conocimiento es de tal naturaleza que al mismo tiempo que la verdad se señala a sí mismo, señala también su ausencia, señala aquellos momentos en los que no sabía. ¿Por qué? Porque la estructura del pensamiento ha podido llegar a una tal conciencia de sí que se da cuenta de los movimientos anteriores, que sin duda eran movimientos pensantes, pero que eran pensamientos incompletos, pensamientos que aún no llegaban a la completa conciencia de sí. Spinoza está diciéndonos algo que es muy importante. Se trata de que la reflexión nos lleve a comprender nuestra propia reflexión, nos convenza de esa propia reflexión. Y eso es lo que dice 35. Es pues evidente que la certeza no es otra cosa que la convicción personal, ¿cierto? La verdad es algo objetivo. La certeza es la convicción personal de que sé. La certeza se refiere a mi conciencia. La certeza se refiere a yo tengo la certeza de que sé. Certeza es una convicción personal, pero esa convicción personal es, dice Spinoza, idéntica a la verdad, porque la verdad nos convence subjetivamente de que sabemos que sabemos. Y esa es exactamente la certeza. Cuando sabemos algo, tenemos certeza de que sabemos, porque el mecanismo del pensamiento se ha vuelto completamente consciente de sí. Sabe lo que sabe y sabe incluso lo que no sabe. Es decir, nuestra certeza y la verdad son exactamente lo mismo. 36 dice algo más que también habíamos examinado previamente. La verdad no necesita de ningún signo. La verdad no necesita de ningún signo. ¿Por qué? Porque la verdad es su propio proceso de justificación. Si la verdad es resultado, si la verdad es producto, si la verdad es elaboración, pues entonces ella encuentra su justificación en su propia elaboración, en su propio despliegue. La verdad no necesita de un signo externo para saber la verdad. La verdad se justifica en su propio movimiento de aparición. La fuerza del pensamiento, la potencia del pensar, dice Spinoza, es tal que la verdad no es otra cosa que aquello que se legitima por su propia autoproducción, que se legitima por su propia coherencia, por la certeza de su propia coherencia.
Esto está vinculado obviamente a que sabemos que sabemos. La verdad es que sabemos que la sabemos. La verdad existe porque sabemos que hemos desplegado el razonamiento de tal manera que todos los elementos de esa afirmación son perfectamente transparentes para nosotros. La verdad no necesita ningún signo externo. La verdad es autoproducción del pensamiento en su comprensión de la esencia de las cosas en tanto que cosas reflexionadas. El objeto inmediato no es igual que el objeto pensado, pero el objeto pensado está de tal manera determinado, está de tal manera construido por el pensar, está de tal manera elaborado por el acto del pensar, que produce su propia justificación exactamente en ese despliegue. La verdad la sabemos porque la hemos elaborado. Y estas filosofías dicen, no se puede conocer más que aquello que se produce. Sabemos que conocemos porque lo hemos producido. Sabemos que lo conocemos porque somos capaces de darle origen y génesis. Si ustedes le preguntan a un carpintero, ¿sabes que una mesa es una mesa? Te respondería, pues claro que sí, yo la hice. Claro que la sé, no tiene ningún misterio para mí porque soy yo el que la he producido siguiendo, por supuesto, unas ciertas normas. Porque si alguien quiere hacer una mesa y acaba con una obra como la de Gaudí, pues entonces será mesa metafóricamente. Cada uno tiene que alcanzar la verdad, pero esa verdad es efectivamente un camino que es al mismo tiempo personal y colectivo. El verdadero método para buscar la verdad, dice 36, que es un apartado extremadamente importante. El verdadero método no consiste en buscar el signo de la verdad, no consiste en buscar para la verdad un signo externo, no consiste en buscar para la verdad un índice exterior a ella que nos indicaría como un faro que es ella misma. El verdadero método no consiste en buscar el signo de la verdad, sino después de haber adquirido las ideas, sino el camino por el que se buscan en el debido orden. La verdad misma, o la esencia objetiva de las cosas, o las ideas, pues todo esto, dice Spinoza en un breve comentario, son lo mismo. ¿Qué son lo mismo? La verdad, la esencia objetiva de las cosas o las ideas. Se trata, pues, de comprender a la verdad en su propia autoproducción, pero se trata de comprender a la verdad también distinguiéndola justo de aquellas ideas, justo de aquellas formaciones espirituales que no alcanzan esa comprensión de sí. Son ideas, Spinoza va a hablar después de ideas inadecuadas, que me parece una manera mucho más precisa de hablar, ¿no? Spinoza dirá, claro que tenemos ideas verdaderas y las va a llamar ideas adecuadas, pero es necesario saberlas distinguir de las ideas inadecuadas. ¿Cómo? Justamente lo que Spinoza va a decir es diferenciando la idea verdadera de la idea inadecuada, es decir, separando al conocimiento de ese orden que va a llamar más adelante imaginación. Es más bien entender qué es la idea verdadera, distinguiéndola de las demás percepciones e investigando su naturaleza para que conozcamos desde ahí nuestro poder de entender. Nuestro poder de entender. Esta afirmación parece sencilla, pero está llena de sentido. Tenemos el poder de comprender. No hay por qué dudar de que tenemos ese poder, pero ese poder tampoco es innato en el primer momento. Necesita producirse, necesita ejercerse, necesita lograrse. Empezamos, como dice el ejemplo del martillo, pues por ideas insuficientes, pequeñas, insignificantes, frágiles, ¿no es cierto? Es natural, de ahí tenemos que partir. Pero nuestra potencia de conocer consiste justamente en tomar esas ideas y empezar a elaborar a propósito de ellas mismas. Tenemos el poder de comprender y se trata justamente de comprender ese poder que tenemos y que ya estamos ejerciendo. Estas filosofías no arrancan por la incertidumbre de conoceré o no conoceré, porque esa pregunta ya presupone que puedo establecer condiciones para conocer o para no conocer. Esa pregunta de conoceré o no conoceré es ya la pregunta de la incertidumbre, porque dice,
tengo que encontrar algo que me permita afirmar que conozco. Estas perspectivas dicen lo contrario. Estas perspectivas dicen, no me voy a preguntar si conozco o no. Afirmo que conozco y lo que quiero es justamente comprender el mecanismo por el cual llegué a ese conocimiento. Se trata pues de comprender nuestro poder de entender, nuestro poder de comprender que ya está en acto, que ya está activo y que debemos justamente reflexionar para entender de qué manera se ha desenvuelto. ¿No? Esta filosofía no empieza por el escepticismo. En alguna parte Spinoza dirá, los escépticos tienen que callarse porque como afirman que no saben nada y que incluso ni siquiera saben que no saben nada, pues entonces con ellos no hay manera de hablar, dice Spinoza, porque al afirmar que no saben nada y al afirmar que tampoco saben que no saben nada, pues entonces no hay nada que hablar con ellos. Spinoza coloca el escepticismo fuera de esta posición porque esta posición lo que dice es, sé que conozco y mi problema es comprender cómo he alcanzado el conocimiento que actualmente posee. 38, y ahí me voy a detener en esta parte. De ahí se desprende que el método no es más que el conocimiento reflexivo o la idea de la idea. Y como no hay idea de idea si no se da primero una idea, no se da tampoco método sin que se dé primero la idea. Somos seres pensantes, somos seres que tienen ideas, somos seres que formulan ideas porque como lo va a describir Spinoza cuando hable de la mente, nuestra mente no es otra cosa que nuestras afecciones físicas transformadas en ideas. Somos seres pensantes, pero justo porque somos seres pensantes, entonces tenemos ideas y podemos tratar de comprender la manera en que esas ideas gradualmente alcanzan una mayor coherencia y se hacen verdaderas. Por consiguiente, buen método será aquel que muestra cómo hay que dirigir la mente conforme a la norma de la idea verdadera. Es decir, como sabemos que es producir una idea verdadera, lo que tenemos que intentar es que nuestro pensamiento siga la producción de esas ideas adecuadas y verdaderas. Y esa es la vía de la liberación. Los seres humanos alcanzan la liberación justo en el momento que conocen, porque conocer es la forma más alta de realización de la mayor potencia que tenemos, de la potencia del pensar. Yo les decía desde las primeras clases, estas filosofías sostienen con Aristóteles que la contemplación, la teoría, el conocimiento, es el bien más alto que posee un ser humano, el bien más alto que el ser humano tiene y al que puede aspirar. El conocimiento no es solamente una forma específica de ser, sino es la forma más alta de realizar nuestra naturaleza, que es la de ser seres racionales. Por eso es que los filósofos nos sentimos, nos reconocemos como buscando justamente esa altura, esa dimensión de la vida humana que consiste justamente en conocer y en conocer que conocemos. Eso es lo que hace que el filósofo se separe del resto de individuos, ¿no es cierto? Es una vida dedicada al conocimiento y a la contemplación, pero es la vida más alta, dice Aristóteles. Quería saber si me podía decir la diferencia entre esencia formal y esencia objetiva. Sí. En estas filosofías, en particular en la de Spinoza, se va a distinguir entre una esencia que es meramente producto del pensar y una esencia que es efectivamente la esencia de la cosa tal como es. Eh, Spinoza suele llamar esencia formal a la esencia cuando el pensamiento reflexiona sobre sí y esencia objetiva cuando la esencia se refiere al objeto que está siendo pensado. A ver, déjame ir más atrás. Hay una parte en la que Spinoza dice, esta idea verdadera es idéntica a su ideato. Es decir, no es solamente que la idea verdadera tenga una verdad en ella misma, sino que de acuerdo con lo que veremos más adelante en Spinoza, ella es idéntica a la estructura del ser objetivo, del ser, él llama ideato, del ser, de la referencia a la que estamos haciendo. Esta es una tesis epistemológica muy fuerte de Spinoza, porque Spinoza lo que va a decir es, nuestras ideas verdaderas
son la estructura esencial, la estructura verdadera de las cosas del mundo. Este es al mismo tiempo una afirmación epistemológica muy fuerte y muy complicada, ¿no es cierto? Porque le va a costar mucho trabajo a Spinoza justamente mostrar cómo hay una perfecta correspondencia entre la esencia formal de las cosas y su esencia objetiva, la esencia objetiva de los objetos del mundo. Aquí Spinoza, me parece, es mi punto de vista personal, se separa parcialmente de la perspectiva idealista, que yo considero que en epistemología es la más importante. La perspectiva idealista dice, no hay un vínculo entre el objeto real y el objeto pensado. Lo que hay es la transformación del objeto real en objeto pensado, y ahí está su verdad. Spinoza, por el contrario, parece decir, hay una correspondencia perfecta entre el objeto inmediato y el objeto pensado, y esa correspondencia se debe a que pertenecen al mismo movimiento, ¿sí? Y a eso se debe la diferencia entre esencia formal y esencia objetiva. ¿Sí quedó un poco más claro, Ángela? Sí, profesor, muchas gracias. Ya lo entendí mejor. Bueno, ¿alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? ¿Algún comentario, algo que deseen? Bueno, vamos entonces al apéndice de la parte primera de la ética. Como ustedes saben, la ética se divide en 5 grandes partes, la primera de las cuales se dedica al dedeo de Dios. Déjenme recordar lo que hemos dicho a propósito de toda esta parte. ¿Por qué empezar un libro que se llama Ética por Dios? Las éticas, incluso en sus versiones más contemporáneas, pues no se refieren a eso, ¿no? Normalmente las éticas comienzan por dibujar una serie de principios que se consideran verdaderos, justificados, válidos, ¿no es cierto? Y luego de ahí, de esos principios, derivan las formas del comportamiento, la obligación, la conducta que se debe seguir, las prohibiciones. Una ética en sentido contemporáneo suele ser primero un discurso de principios, un discurso de normas, y luego la justificación de esas normas por alguna base, sea racional, por ejemplo, o sea divina. El ejemplo más trivial de una ética de esas, pues es la ética cristiana, ¿no es cierto? Dios, en su palabra, nos dejó unas normas de comportamiento, nos dejó unos principios que, puesto que vienen de Dios, se justifican justamente por su origen. Esas normas vienen dictadas tienen justificación porque justamente han sido la palabra de Dios. Y por tanto, de ahí se deriva que nuestra conducta, nuestra conducta debe seguir justamente esas normas. La ética cristiana son una serie de principios, una serie de afirmaciones que en este caso fueron dados por Dios, y luego de ahí se deriva un conjunto de prohibiciones, una separación de lo que es lícito, de lo que no es lícito, de lo que es aceptable, de lo que no, de lo que es prohibido y de lo que está permitido. En general, una ética es eso, ¿no es cierto? Una variante de ellas es, por ejemplo, Kant. Kant afirma que las normas que vamos a seguir, el imperativo categórico y las máximas que guían nuestra acción, se justifican porque son obra de la razón. En Kant no es Dios el que nos ha dado esos principios, sino la razón humana, la razón en su ejercicio libre. Ahora, puesto que la razón nos ha dado esos principios, ser racional es actuar acorde con esos principios. La ética de Kant descansa justamente en ese acuerdo que el ser racional tiene respecto al ejercicio de la razón que le ha dado los principios de conducta. Ahí la ética también descansa en una serie de principios, bueno, fundamentalmente el imperativo categórico, pero este se encuentra justificado porque su origen es la razón, y esa razón y esa justificación hacen que nuestra norma de conducta tenga que seguir efectivamente esos lineamientos. Eso es en general una ética. La de Spinoza es distinto. La de Spinoza se llama ética, pero arranca por mostrar a Dios, por mostrar la naturaleza de todas las cosas. Pierre Macheret, que es uno de los lectores más importantes de Spinoza, llama a este primer fragmento
la naturaleza de todas las cosas, porque lo que Spinoza quiere descifrar aquí, lo que quiere presentarnos es cuál es el mecanismo objetivo de todo el orden de la naturaleza. ¿Cuál es el mecanismo objetivo por el cual podemos comprender el orden de todas las cosas? El orden de Dios. La ética principia de esa manera porque, como sabemos, esta ética descansa, primero que nada, en comprender el orden de todas las cosas para comprendernos dentro de ese orden, para hacernos inteligibles a nosotros mismos como parte de ese orden. Así es como empieza justamente la ética. La ética empieza por Dios, porque de lo que se trata es en un primer momento de comprender el orden de todas las cosas, es decir, de Dios, y luego de ahí comprender nuestro lugar en ese orden de todas las cosas. Por eso la ética comienza ahí y luego pasa a la mente y luego pasa a las afecciones, justamente para decirle al individuo cómo debe actuar en relación a ese movimiento global. Vean ustedes, la ética de Spinoza ya no es una ética en sentido convencional, por ejemplo, en el sentido que le damos hoy a ese término, en particular en las doctrinas éticas. Es una ética porque lo que considera es que el punto de partida es el vínculo que el ser humano tiene en relación con el orden natural de todas las cosas. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta diferencia? La ética de Spinoza tiene esa particularidad, ¿no? De empezar por Dios, un libro que quiere ser un libro de moral, como dice Hegel a propósito de Spinoza, quiere ser un libro de la vida moral, de la vida práctica, pero arranca justamente de la totalidad, porque solo comprendiendo el orden de todas las cosas podemos comprender nuestra situación en ese orden y nuestro comportamiento respecto a ese orden global, al cual nunca podemos escapar. ¿Está claro esta parte? ¿Está clara esta primera parte? Vayamos pues al apéndice. El apéndice, colocado justamente al final del apartado del dedeo, de la primera parte de la ética, por cierto, simplemente un pequeño paréntesis. De aquí voy a pasar, de esta parte del apéndice, voy a pasar nuevamente al problema de las ideas verdaderas, pero ahora dentro de la ética, es decir, dentro de la segunda sección, que es la de la mente, como le llama Spinoza, para mostrar el mecanismo interior al alma por el cual las ideas se forman. No sé si nos dará tiempo de entrar en la primera parte de la ética. Si me da tiempo, me detendré ahí para ver con más detalle esto que Spinoza está presentando, el mecanismo por el cual presenta a Dios como la naturaleza. Pero no estoy seguro que lleguemos ahí. Eh, por eso me permití hacer esta pequeña introducción. El apéndice, colocado justo al final de esta doctrina, tiene un propósito muy, muy claro, muy importante. Spinoza nos va a empezar diciendo, a ver, ya he expuesto cuál es el orden racional de todas las cosas. Así se cerró la primera parte, el dedeo. Ya he expuesto cuál es el orden racional que todas las cosas deben seguir. Ahora voy a exponer por qué los seres humanos no alcanzan fácilmente esa comprensión. ¿Cuáles son los prejuicios, va a decir Spinoza, por los cuales, a pesar de que esa es la verdad, el orden natural de las cosas en su presencia racional, los seres humanos normalmente no la alcanzan? Viven en un régimen diferente. Algunos han llamado a esta parte, a este apéndice, eh, una suerte de prototeoría de la ideología, es decir, la explicación de por qué la conciencia individual, las conciencias individuales comunes, no viven el orden natural de las cosas racionalmente. Lo viven bajo un orden distinto, bajo el orden de la imaginación. Y este orden, que de todas maneras es objetivo y tiene razón de ser, no les permite comprender el orden global de todas las cosas. Y por eso la filosofía de Spinoza tiene que mostrarles cuál es el orden de todas las cosas, que es diferente al que la conciencia común suele alcanzar. A ver si logro decirlo de otra manera. El apéndice tiene como objetivo mostrar por qué, si hemos debido comprender la verdad, la conciencia común no llega a la verdad fácilmente. ¿Qué es lo que le obstaculiza el paso a la verdad?
qué es lo que en él, en cada uno, se presenta como un obstáculo al conocimiento de las cosas en su verdad. Por eso es que le han llamado prototeoría de la ideología, porque lo mismo que Marx está diciendo que la conciencia común vive un orden común de las cosas, pero esa no son sus condiciones reales de existencia. Esas no son sus condiciones verdaderas de existencia. Lo que vive es ciertamente una representación de sus condiciones de existencia, pero no la verdad. Eso es lo que está diciendo Spinoza también aquí. La conciencia común, claro que vive un orden natural, pero ese orden natural no es el orden racional de las cosas que, sin embargo, la filosofía ha podido describir en esta primera parte de la ética. ¿Sí? Con lo dicho, dice el apéndice, he explicado la naturaleza de Dios y sus propiedades. Describámoslas muy rápidamente. A saber, ¿qué es lo que hace una especie de pequeño resumen de lo que he dicho? Que existe necesariamente. Es decir, Spinoza está diciendo, Dios existe necesariamente, porque Dios, que no es otra cosa que la naturaleza, es la perfecta unidad, la unidad perfecta de el ser y el pensamiento sobre el ser, o sea, los dos atributos. Existe necesariamente, porque la substancia, la totalidad, es exactamente su manifestación. No hay separación entre la existencia de Dios y su inteligibilidad. Spinoza está diciéndonos algo que Hegel, por ejemplo, va a llamar un altísimo principio especulativo. Todo lo que es, todo lo que es como sustancia, se resume en la unidad entre lo pensado y lo corporal. Y eso existe necesariamente. Dios existe necesariamente. No voy a entrar aquí en la cuestión de las pruebas de la existencia de Dios, que tiene una larguísima historia a la cual Spinoza mismo atiende largamente, pero la idea es justamente esa. Dios existe porque la existencia, es decir, la presencia material de la sustancia, está ahí. No hay por qué negarla. Si Dios fuese ese barbudo ser ahí arriba, pues habría que preguntarse si realmente existe. Pero si Dios no es otra cosa que la naturaleza, por supuesto que existe, porque la naturaleza es justamente Dios mismo. Así que la unidad de la naturaleza, del cuerpo físico, de los cuerpos físicos, con el pensamiento, con el atributo del pensamiento, es exactamente Dios en su presencia. ¿Sí? Primero, Dios existe necesariamente, que es único. Spinoza en una parte importante justamente dice, esa sustancia, esa totalidad es solo una, no puede ser dos, porque si fueran dos sustancias, pues entonces ya no habría una sustancia que lo abarcaría todo. O más bien, el concepto de sustancia significa que es algo por sí mismo y que no depende de otra cosa. Pero si una sustancia es algo por sí mismo y no depende de otra cosa, no puede haber otra sustancia, porque entonces sería algo que estaría ajeno a la sustancia tal como la hemos definido. Así que Dios es uno, está presente y no hay ni muchos dioses, ni muchas sustancias, ni muchas totalidades. No hay más que una totalidad que lo abarca todo, todo pensamiento y toda existencia, que es y obra en virtud de la sola necesidad de su naturaleza. En efecto, si Dios es sustancia y está presente, Él actúa no por ninguna razón externa, sino actúa por sí mismo, actúa por su propia naturaleza, por eso es enteramente libre. Eh, a ver, voy a tener un momento aquí, aunque no es el núcleo de nuestro trabajo hoy, pero en la tradición anterior a Spinoza, se pensaba a Dios, en cierto modo, en la filosofía medieval, bajo la idea de Dios puede preguntarse a sí mismo, ¿cómo quiero que sea el mundo? Es decir, eh, que el cielo sea azul o que el cielo sea rosa mexicano. Y entonces la teología anterior decía, bueno, Dios en su enorme potencia pudo haber elegido que fuese rosa o que fuese azul. Eligió azul, va a decir Leibniz, por ejemplo, pues porque es el mejor mundo posible, ¿no? Porque si el mundo estuviera pintado de rosa mexicano, pues probablemente
nuestra mirada no descansaría como lo hacen en el azul del cielo, sino, en fin, eh, siempre colocaban a Dios como, como un ser que podía optar, ¿no? Que podía elegir, que podía decir, pues me parece que hago las cosas así o las hago de otro modo, ¿no? Como es omnipotente, pues no había nada que lo forzara. Y Spinoza dice, esa representación es totalmente falsa porque Dios hace lo que tiene que hacer y es como debe ser. Y no podía él mismo elegir de otra manera, no podía elegir él mismo ser de otra manera. Dios no es una suerte de dictador en el cielo que dice cómo son las cosas o cómo podrían ser de otra manera. Él obedece a su propia naturaleza, se presenta efectivamente como naturaleza y esa es la forma única en que puede presentarse, porque actúa justamente en completa libertad consigo mismo, realizándose. ¿Sí? Alguna vez hablando de esto, ¿se acuerdan que les decía, Dios ha creado todas las cosas como son y no podía crearlas de otra manera, ¿cierto? No es verdad que Dios podía haber dicho, pues para que el tiburón se haga más gracioso a los seres humanos, quitémosle los dientes. No, los dientes del tiburón forman parte de la naturaleza de Dios, que no podía ser de otra manera porque ese es su propio impulso. Las cosas son como son, las rosas tienen espinas, pues porque es necesario que las rosas tengan espinas en su naturaleza, porque ese es Dios manifestándose. Para Spinoza es muy importante mostrar que efectivamente Dios no es, como lo van a pretender las religiones, una suerte de tirano, ¿no? Allá arriba, decidiendo de nuestras vidas y decidiendo de todas las cosas. Por eso, dice Spinoza, Dios en realidad solo actúa por su propia naturaleza y no podía ser de otro modo. No es verdad que Dios podía hacer el mundo del tamaño que quisiera o ponerla del color que quisiera. Dios es efectivamente su propia potencia realizándose, Rodrigo. Bueno, yo le quería comentar algo acerca de esto. No sé usted cómo lo vea, pero a mí me parece que también hay una relación en cuanto a lo que plantean como necesidad y voluntad los escolásticos. Por ejemplo, Spinoza en el Tratado Teológico Político abre con estos puntos, ¿no? Una crítica hacia Tomás de Aquino, por ejemplo, en donde afirma que Tomás le está atribuyendo, valga la redundancia, atributos que no le son propios de Dios, como lo es la necesidad y la voluntad. ¿Esto en qué sentido? Spinoza afirma que si Dios obrara mediante necesidad y voluntad, entonces estaría el mundo regido bajo un orden contingente, Claro, es decir, que las cosas pueden o no pueden ser, dependiendo de la voluntad de Dios. Esto mismo también es curioso porque lo enlaza después Spinoza con la relación con los milagros, por ejemplo, porque Spinoza dice que si nosotros hacemos a un Dios externo, un Dios legislador, y quizás viéndolo en el punto de Leibniz como un Dios relojero, que arma y ensambla el mundo a cierta conveniencia, dependiendo de las contingencias que se le presentan, entonces estaríamos diciendo con este tipo de Dios que él mismo por voluntad propia puede romper lo que ha hecho antes por voluntad. Esto quiere decir que Dios no tendría una potencialidad perfecta, que no sería un Dios perfecto, sino que estaría subajado a una suerte de contingencias que suceden o acontecen en el mundo, y por así tanto es. sería también un Dios externo, ¿no? No inmanente, como lo propone el mismo Spinoza. Y esto también te resulta bastante interesante porque notamos que esta relación del Dios externo, de este Dios legislador, recae en la filosofía práctica completamente, porque si utilizamos esta idea después puede funcionar como un medio de extorsión y de propuesta imaginativa para utilizar al ser humano como herramienta para ciertos fines políticos, Claro, teológicos, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta importancia que usted ahorita comenta tiene un corte muy fundamental en toda la filosofía de Spinoza. pues, Y creo a su vez también que la manera en la que usted la presenta, por ejemplo, en diferencia con Leibniz o Descartes, que si bien ya habían hecho un corte
con la filosofía escolástica, me parece que en Spinoza, justamente en este punto, es en el que se orquesta lo que podemos llamar una revolución radical, ¿no? Creo que es ahí donde puede recaer muy bien y para trabajar justamente ese problema de Dios. Así es, así es. Tienes completamente razón. Déjenme decirlo de otra manera para que sea más accesible. Claro, es que cuando uno pronuncia la palabra Dios, inmediatamente entra la imaginación, ¿no? Y tergiversa lo que estamos intentando decir. Spinoza está diciéndonos, miren, la naturaleza es como es. La naturaleza es como es y no podía ser de otro modo. Dios, o sea, la naturaleza, es exactamente como es, porque lo que es no es otra cosa que su propia autopotencialidad. El mundo es como es, porque ese es el mecanismo por el cual su naturaleza se presenta manifiesta. A la naturaleza ni le sobra ni le falta nada. A la naturaleza no le sobra nada respecto a la cual podríamos quejarnos, ¿no? ¿Por qué los tiburones tienen tantos dientes? ¿Por qué las rosas que regalo tienen también espinas? La naturaleza no puede ser juzgada ni por carencia ni por exceso. La naturaleza de las cosas es como es, porque no es otra cosa que el resultado de su propio desenvolvimiento. Claro que hay bichos muy raros, y algunos absurdos, otros muy simpáticos, pero eso depende justamente de su propia potencialidad y por eso frente a la naturaleza no podemos colocarnos en la posición de cómo sería mejor de otra manera, de qué manera podría ser mejor de lo que es. La naturaleza es la que es, simplemente. ¿Por qué? Porque es Dios expresándose en su propia potencialidad, ¿no? No hay manera de que fuese de otra manera, porque esa es la esencia de Dios manifiesta. Dicho en términos más mundanos, la naturaleza cumple todos sus fines en su propio movimiento, y no le falta nada y no le sobra nada. Es exactamente como es, porque es su propia necesidad, es su propio despliegue, vive de su propia necesidad, ¿sí? Eso es lo que Spinoza está diciendo. La naturaleza en la que vivimos es un orden que tiene una razón de ser, que despliega su propia autopotencia y que no puede ser de otra manera, ¿sí? Dice además, he mostrado que todas las cosas son en Dios y dependen de Él, de suerte que sin Él no pueden ser ni concebirse. Es decir, todo lo que existe está en el orden natural de Dios. Todo lo que existe está en el orden de la naturaleza. Nada de lo que existe está fuera de ese orden. Toda la naturaleza depende del mismo movimiento, depende de la misma potencia. No hay en la naturaleza nada que escape a eso. Por eso es que dice las cosas no pueden ser sin Él, ni concebirse sin Él. Claro, cuando lo dice uno en términos de Dios, uno parece estar hablando en teología, ¿no? Parece que estamos en un seminario. Pero no, lo que Spinoza está diciendo es la naturaleza incluye absolutamente todas las cosas que son, y todas las cosas que son impensables sin ese orden al que pertenecen. Todo está en la naturaleza, porque en la naturaleza la naturaleza no es otra cosa que ese orden manifiesto, ¿sí? Y nada puede escapar a ese orden. Lo que está diciendo Spinoza es una posición, desde luego, expresada en el orden teológico, pero que tiene una traducción inmediata en el orden natural. La naturaleza no es otra cosa que el conjunto de todos los seres que están ahí, que dependen de ese movimiento global y no son, sino en la medida en que dependen de ese movimiento. Desde el ser más humilde, desde el condenado virus del COVID, hasta los seres más sublimes, todo ello pertenece a un orden unificado. Y ninguna cosa, el ser más humilde, el virus de la gripa o el ser más elevado, Einstein, escapan a ese movimiento. ¿Sí queda claro? Nada hay que escape a ese movimiento, desde la cosa más humilde que puedan imaginar hasta la cosa más sublime que puedan imaginar. Y por último,
que todas han sido predeterminadas por Dios, no ciertamente en virtud de la libertad de su voluntad o por su capricho absoluto, sino en virtud de la naturaleza de Dios, o sea, su infinita potencia tomada absolutamente, que es a lo que se refería Rodrigo. Estas cosas no están ahí, porque sean resultado del capricho de un ser omnipotente. Las cosas son como son, pero no son resultado de una voluntad, aunque esta voluntad se llame la omnipotencia de Dios. Son la naturaleza de Dios. Son como son porque pertenecen al orden causal que los hace ser, y nada más. No hay ningún misterio, ¿sí? No hay nada oculto, no hay un Dios trascendente, no hay nada que supere a este movimiento único, global y absoluto. Se puede usar la palabra absoluto porque todo está en él. Absoluto quiere decir simplemente todo está en él y nada escapa a ese orden. ¿Sí? El virus de la gripa responde al mismo mecanismo de la vida que Einstein. ¿Sí? Los dos responden a un mismo mecanismo que está presente en absolutamente todas las cosas y por eso es que van a ser inteligibles. ¿Sí queda claro? Esta es la presentación que Spinoza ha hecho en la primera parte de la lógica. El orden de todas las cosas, la naturaleza de todas las cosas. Ver a la naturaleza en su presencia, en su potencialidad, sin remitirla a ninguna otra cosa. Ver la naturaleza en su propio desenvolvimiento interior, sin darle ninguna dependencia de ninguna otra cosa. Por eso es Dios y por eso se llama sustancia. Sustancia porque no depende más que de sí misma, no depende de ninguna otra cosa. El movimiento de la naturaleza es el movimiento intrínseco a ella y no hay nada exterior que la obligue salvo su propio despliegue. Claro que la naturaleza crea a veces seres muy cómicos. Yo les hablaba de la mantis marina, ¿no? Un ser horrible, horrible, parece obra de un científico loco. Pues es Dios. Es Dios porque ella responde también al mecanismo global de todas las cosas. Y a la realidad, a esa naturaleza, ni le sobra nada, ni le falta nada. Esa es la demostración racional que Spinoza ha hecho de Dios. ¿Queda clara? La mantis marina es Dios en su presencia. ¿Por qué es Dios en su presencia? Porque para que exista, tuvo que presentarse un mecanismo en la vida marina, un procedimiento, una serie de condiciones que hacen que su existencia tenga una razón de ser, sea inteligible. Ella no es un accidente de la naturaleza, sino un resultado de la naturaleza. Claro, a nuestros ojos es horrible, a los ojos de una mujer mantis marina debe ser guapísimo, pero es como es porque responde al movimiento de la vida que la creó, al movimiento de la vida marina que la creó. Entre todas las especies de la vida marina, la mantis marina responde efectivamente a las condiciones que la hicieron ser. Y esas condiciones no son una broma, son exactamente las condiciones de su existencia, de su presencia. Así que si te pones a ver a la mantis marina y tratas de hacerla inteligible, encontrarás una serie de causas dentro de la vida marina, dentro de las especies marinas, dentro de la reproducción de la vida en el mar, que hacen que su presencia sea completamente comprensible, inteligible y racional. Y en ese sentido, ella es exactamente Dios convertido en naturaleza. Suena difícil cuando no se es filósofo, ¿no? A ver, un crítico de Spinoza que tomaba esto de manera imaginaria, de manera absurda, ¿no? Y decía, es que claro, con esta concepción de Dios convertido en presencia efectiva, pues llegamos a la afirmación siguiente. Dios convertido en Putin se pelea con Dios convertido en Zelensky. Es decir, Dios está peleándose consigo mismo. Por supuesto, es una caricatura, ¿no es cierto?
Spinoza no dice que Dios se presenta en Putin y que Dios se presenta en Zelensky y que entonces se pelean entre ellos, es decir, se pelean entre sí. Esa es una comicidad. Lo que Spinoza está diciendo es, tanto Putin como Zelensky obedecen al orden de las cosas inteligibles. Están ahí y tan absurdos como parezcan, pertenecen al movimiento global que los ha hecho ser. ¿Por qué en la Unión Soviética se ha instaurado un régimen dictatorial? Pues eso es perfectamente inteligible. ¿Por qué ese régimen dictatorial decide aplastar al vecino? Pues eso es también perfectamente inteligible. La naturaleza, incluso la naturaleza de los hechos humanos, pertenece a un orden perfectamente comprensible. Es como es. Uno podría decir, pues, ¿por qué Dios permite que Putin exista, no? ¿Por qué Dios, que debería estar solamente del lado del bien, permite que alguien tan maligno exista? Pues es que esa pregunta está mal hecha, porque no es que Dios pueda decidir de si Putin es o no. Putin es parte del orden de la naturaleza, incluso de la naturaleza como la hemos creado los seres humanos, ¿sí? De la naturaleza espiritual de nuestro mundo. Y entonces lo que podemos decir es, a la realidad no le falta ni le sobra nada. Ante la realidad, nos va a decir Spinoza más adelante, no se trata ni de reír ni de llorar, sino de comprender. ¿Queda un poco más claro, David? A ver, Spinoza está usando el término determinación, que quiere decir en filosofía algo equivalente a propiedad, a característica, ¿no? Cuando en filosofía decimos que algo está determinado, queremos decir hay una serie de características, de propiedades que lo hacen ser lo que es. Esa es determinación, ¿no? Determinación es aquello que hace, aquel predicado, aquella categoría, aquella clase que hace que la cosa sea la que es. Entonces, predeterminación aquí debe entenderse en el sentido de todas las cosas han sido determinadas en el movimiento global en el que existen. Son determinadas en el sentido de que son lo que deben ser. La mantis marina es horrible y tiene unos ojos saltones, pero eso es exactamente su determinación. Si la mantis marina se quisiera operar los ojos, dejaría de ser mantis marina. ¿Sí me explico? Ella es exactamente como el conjunto de determinaciones que la caracterizan deben ser. ¿Sí queda un poco más claro, Daniel? Sí, muchas gracias. Determinación quiere decir aquí, no que fueron previstas antes de su existencia, sino que son determinadas en el proceso de su existir. ¿Sí me explico? La mantis marina podría decir, qué feos ojos me puso Dios, pero es que en realidad estarían planteando mal las cosas. Para ser mantis marina tiene que tener los ojos como los tiene. Esa es su determinación, esa es su identidad. ¿Sí me explico? Solo el ser humano, justo por esa capacidad de autorreflexionar, puede modificarse a sí mismo. Y eso en cierta medida, ¿no? ¿Te puedes mandar operar la nariz, Daniel? No veo tu rostro, pero imaginemos que tenemos una nariz horrible, ¿no? ¿Nos podemos mandar operar? Sí, Claro, porque el ser humano tiene justamente esa capacidad reflexiva de modificarse, pero no quiere decir que te puedes extirpar la nariz y seguir siendo, ¿no? La puedes afilar, la puedes hacer como Maribel Guardia, o en fin, pero no puedes evitar que tu naturaleza incluya la necesidad de una nariz, ¿no es cierto? Como ser sí, humano, tenemos la necesidad de respirar y por eso tenemos narices, ¿sí? No podríamos decir, bueno, ¿y por qué Dios no me provee de unos pulmones tales que no requiera aspirar y expirar? Bueno, pues es que esa es nuestra determinación. Sí queda claro? sí, muy claro. ¿Sí? Gracias. Determinación quiere decir, aquí predeterminación no quiere decir lo pensó y luego lo hizo, no. Quiere decir la cosa es exactamente como el orden de las cosas quiere que sea. ¿Algún comentario sobre este punto? Ven ustedes lo que Spinoza está diciendo. Con Dios, con la concepción de Dios que él ofrece, tenemos que entender la naturaleza como un orden que posee su propio movimiento. Esa es justamente la definición de sustancia, ¿no? Como algo, una totalidad que posee su propio movimiento
que es causa de sí, esa fue es la primera definición, es lo que se produce a sí mismo en el acto de producirse. Y por tanto, todas las cosas que son pertenecen a ese mismo movimiento global y son como deben ser de acuerdo con ese movimiento. ¿Sí? Claro, solo el ser humano dice, ¿por qué el tiburón tiene tantos dientes? Pero ese es un juicio del ser humano. Ese es un juicio del ser humano según el cual, para hacerle más simpático, el tiburón debería tener menos dientes o de plano no tener dientes. Solamente que la naturaleza, que no entiende de razones humanas, hizo que el tiburón tenga dientes porque esa es su manera de vivir, de reproducirse, de estar en el mundo. ¿Sí? ¿Sí queda claro todo esto? Vean ustedes, Spinoza les está diciendo, no se coloquen ante la naturaleza en plan de juzgar, me gusta o no me gusta, debía ser así o de otra manera, ¿por qué es así? ¿Por qué el mundo es? No, pues es que pronto no tiene sentido. Hay que comprender por qué las cosas son como son, porque hay un orden de razones, hay un orden, una potencia viva en ellas que las hace ser lo que son. ¿Sí queda claro? Y eso nada tiene que ver con la voluntad humana, nada tiene que ver con nuestros propósitos, nada tiene que ver con nuestros fines. ¿Sí queda claro? A ver, déjenme decirlo de otra manera. Aquí, como se ve, Spinoza le está tratando de quitar el narcisismo que normalmente nos habita, ¿no? ¿Por qué el mundo no es como yo quisiera que fuese? Pues es que esa cuestión no tiene ningún sentido. Para Spinoza no tiene ningún sentido. Si se ha comprendido esta concepción de la naturaleza, dice Spinoza, pues entonces vamos a preguntarnos por qué los seres humanos no alcanzan esa comprensión. ¿Por qué las conciencias comunes no logran esa comprensión de las cosas? ¿Qué es lo que hace que los seres humanos impongan a ese orden un prejuicio, una serie de dificultades, una serie de obstáculos que nosotros mismos hemos creado, pero que además de que nosotros hemos creado, nos van a someter? Aquí el movimiento muy interesante, esto es cómo los seres humanos, en lugar de comprender la naturaleza racionalmente, se han encadenado a sí mismos por un acto perfectamente comprensible. Eso es lo que Spinoza va a mostrar, ¿no? Spinoza va a mostrar que en realidad vivimos un mundo equivocado, pero que nosotros mismos hemos producido esa equivocación, que nosotros mismos hemos producido nuestro propio sometimiento. Sí, así es, Ángela. ¿Por qué hemos producido nuestro propio sometimiento? Eso es justamente lo que este apéndice va a tratar de mostrar. Y se llama finalismo porque justamente va a decir Spinoza, el problema es que nosotros todo lo juzgamos con arreglo a ciertos fines. Y esa introducción de los fines, de nuestros fines, no solo provoca que veamos el mundo invertido, sino que además nos hayamos encadenado a nosotros mismos, hayamos producido nuestra propia esclavitud, ¿sí? Dice Spinoza, además, siempre que he tenido ocasión, he procurado remover los prejuicios que hubieran podido impedir que mis demostraciones se percibiesen bien. Es decir, a lo largo de la exposición intenté remover los prejuicios que hacen que mis demostraciones no sean bien comprendidas. Pero, como aún quedan no pocos prejuicios que podrían y pueden, en el más alto grado, impedir que los hombres comprendan la concatenación de las cosas en el orden que he explicado, he pensado que valía la pena someterlos al examen de la razón. Es decir, dice Spinoza, eh, a lo largo de la demostración, a lo largo de la expresión del dedeo, intenté remover los prejuicios que pueden hacer que no se comprendan mis demostraciones, pero quedan algunos de ellos. No los he podido retirar todos, y por eso creo que es importante volver a ellos y someter esos prejuicios al examen de la razón. Y eso es exactamente lo que va a intentar Spinoza. Déjenme hacer un pequeño paréntesis. Este apéndice es quizá el pasaje mejor conocido de la ética. Con frecuencia se dan cursos de Spinoza estrictamente en este apartado, porque
se puede extraer de ahí una serie de conclusiones muy importantes y de todas maneras parece poderse leer separado de la ética misma. Es sin duda alguna el pasaje mejor conocido de la ética. ¿Por qué? Porque intenta remover justamente los prejuicios, mejor, el único prejuicio, dice Spinoza, que impide la comprensión del movimiento global de la filosofía. Todos los prejuicios que intento indicar aquí dependen de uno solo, a saber, el hecho de que los hombres supongan comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan, al igual que ellos mismos, por razón de un fin, e incluso tienen por cierto que Dios mismo dirige todas las cosas hacia un cierto fin, pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas ha hecho todas las cosas con vistas al hombre y ha creado al hombre para que se le rinda culto. A ver, aquí Spinoza está atacando lo que él considera que es el prejuicio primero, que es el prejuicio que ha hecho que los hombres, en lugar de comprender a la naturaleza, se hayan sometido a la voluntad de seres imaginarios que ellos mismos han producido. ¿Y de dónde proviene esto? De que, dice Spinoza, los seres humanos siempre actúan en función de un fin que persiguen y suelen creer que Dios mismo actúa como ellos. Es decir, Spinoza va a decir el prejuicio fundamental es que antropologizan a Dios, hacen a Dios semejante a ellos mismos. Ya hemos visto que el Dios de Spinoza es un Dios que es la totalidad, que es la substancia, que obedece a sí mismo en su propio despliegue, que nada tiene que ver con la voluntad humana, con el prejuicio humano, con el interés humano. Y sin embargo, los hombres lo que hacen normalmente, dice Spinoza, es antropologizarlo. Ellos lo convierten en algo similar a ellos mismos porque estiman que Dios actúa respecto a fines y que ha creado este mundo justamente para satisfacerlos. Y que por tanto, puesto que Dios ha creado el mundo para satisfacerlos, es preciso a nuestra vez satisfacer a los dioses para que esos dioses que han creado el mundo para nuestro beneficio no cambien de opinión. Antropologizar aquí quiere decir que van a convertir a Dios en un ser humano, pero gigantesco, es decir, en un ser que odia, que quiere, que consuela, que bendice o que maldice, que premia o que castiga, que está sujeto a todas las pasiones humanas. Es decir, Dios deja de ser Dios para convertirse en una especie de ser humano, pero superpotente, ¿cierto? Que puede absolutamente todo, pero que actúa con la misma arbitrariedad, que actúa con la misma contingencia, que actúa con la misma inestabilidad que actuamos nosotros. Antropologizar a Dios quiere decir que le quitan su carácter de sustancia, su carácter de movimiento necesario, para convertirlo, por el contrario, en un ser como nosotros, arbitrario, inconstante, difícil de entender, maniobrable. ¿Sí? Todo eso es lo que sucede por este prejuicio al que nos vamos a dedicar ahora. ¿Sí? Spinoza pues se refiere solo a un prejuicio que considera fundamental y que es la manía que tienen los seres humanos, y no solo los filósofos también, pero todos los seres humanos, de explicar las cosas no por sus causas, sino por su referencia a fines pretendidos, que, interpretados como causas finales, ofrecen una representación deformada o mejor, invertida. Spinoza nos había dicho, hay que comprender a la cosa por sus causas. Dios mismo hay que comprenderlo como la serie causal objetiva que produce todas las cosas. Pero en cambio, los filósofos y en general los seres humanos tienen la costumbre de no comprender las cosas por sus causas, sino por sus fines. Como nosotros tenemos que vivir en el mundo como seres de cadencias, pues entonces vamos al mundo a realizar nuestros fines. Y esos fines que forman parte de nuestra existencia cotidiana se van a convertir en nuestro móvil
y no en la comprensión de las cosas. Es decir, se ha invertido la cuestión, se va a invertir la cuestión. Si comprender es comprender por las causas para llegar a los efectos, a la cosa particular, aquí partimos al revés. Aquí vamos a partir de lo particular para tratar de encontrar al final la razón de ser de las cosas. Este apartado, sin embargo, es muy interesante porque Spinoza no se va a limitar a hacer una crítica negativa de este prejuicio. Es decir, no se va a dedicar a decir, pues miren cómo este prejuicio es meramente negativo, porque es efectivamente un carácter ilusorio, con el fin de erradicarlo, sino que ofrece, por así decirlo, una explicación positiva, mostrando que esta ilusión, este finalismo, no es una ilusión creada al azar, algo que existiría sin legitimar, sino al contrario, lo que él busca darle es su carácter natural. Este es importante, déjenme insistir en este punto porque para mí va a ser importante. Spinoza quiere aquí decirles, los seres humanos actúan siempre en función de ciertos fines, y por eso van a ver el mundo y a los dioses en función de ciertos fines. Pero esto no es un defecto, no es un error. No se trata de decir estamos mal hechos y hay que corregirnos, sino lo que Spinoza va a dar es una explicación positiva de la cosa. Va a decir, así es porque así se explica una parte de nuestra existencia. Es decir, no se trata de decir estamos mal hechos, corrijámonos, sino así es como estamos hechos naturalmente. No se trata de extirpar algo que es parte de nuestro modo de ser, se trata de comprenderlo. Por eso la explicación es positiva. Se trata de comprender cómo surge el prejuicio. El prejuicio es una idea equivocada, es una idea inadecuada, es una idea insuficiente, pero no es una falsa idea. Es una verdadera idea, pero no es una idea verdadera. Ahora se trata de comprender cómo se formó, cómo se forma esta verdadera idea que no es una idea verdadera. La crítica es positiva en el sentido de que quiere darnos comprensión, inteligibilidad al producto de la imaginación. También la imaginación es comprensible. No solamente es comprensible la verdad, ya sabemos que la verdad denota al error y lo comprende. Pues es lo que pasa aquí. La verdad, el conocimiento por las causas, nos permite comprender por qué se genera en nosotros esta posición, esta particularización que es el finalismo, el creer que todo se realiza con función a un fin. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy intentando decir? Déjenme darle una vuelta más, a ver si, aprovechando los 5 minutos que nos quedan. ¿Cómo está vinculado esto a la noción de ideas verdaderas que habíamos visto previamente? Spinoza nos había dicho que tenemos muchos modos de percepción, varios modos de percepción, pero que uno de ellos, el cuarto modo, conduce a la idea verdadera, conduce a la comprensión de las cosas. El que haya un procedimiento por el que alcanzamos la comprensión de las cosas no cancela, no elimina, no hace desaparecer todos los otros modos de percepción que de todas maneras siguen siendo parte de nuestra naturaleza. Es decir, siempre como seres naturales vamos a recibir desde el exterior una serie de percepciones que no sometemos a prueba. Por ejemplo, si nuestro papá es nuestro papá, si vamos a morir, ¿no es cierto? Si efectivamente cada vez que votamos de un cierto modo en México pasan ciertas cosas. Eso son ideas que nuestra cotidianidad, nuestra existencia humana, tiene inevitablemente. Nunca vamos a hacer desaparecer esa serie, esos modos de percepción que son diferentes a la idea verdadera, pero que son reales, ¿sí? Pero que son reales. Ángela, efectivamente, no todo tiene un fin. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, Perdí un poco la pista. A ver, déjeme volver. Spinoza nos había dicho, todos esos modos de percepción son reales, existen y van a seguir existiendo.
Además de ellos, podemos alcanzar el conocimiento, pero el conocimiento no los hace desaparecer. El conocimiento no hace que todas nuestras ideas ipso facto se conviertan en ideas verdaderas. Vamos a seguir siendo como seres naturales, vamos a estar afectados como seres naturales que somos por ideas venidas de fuera, por afecciones venidas de fuera, que no ponemos en consideración porque pues, no podemos vivir de esa manera. ¿Me explico? Ahora, lo que Spinoza está diciendo en este punto es, ahora vamos a comprender cómo se forman algunas de esas ideas, los prejuicios, que hacen que veamos la vida de manera invertida. Ahora, la idea verdadera nos va a hacer comprender las ideas que no son verdaderas, aunque sean verdaderas ideas. Ahora se trata de comprender la formación de las ideas verdaderas, o bien la formación del error, o bien la formación de las ideas inadecuadas. Si la verdad hace comprender el error, es porque la verdad hace ver por qué no sabíamos lo que deberíamos saber. Y eso es lo que está pasando ahora. Vamos a examinar la formación de las ideas que, no siendo verdaderas, son en cambio verdaderas ideas, ideas formadas realmente en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Sí queda claro? Explicación positiva quiere decir, ahora la verdad va a explicar a las ideas inadecuadas, al error. ¿Sí queda claro? O sea, el conocimiento racional es el conocimiento de las causas a los efectos. Decíamos que no es el conocimiento de los efectos hacia las causas. El conocimiento de los efectos hacia las causas, Spinoza lo colocó en el tercer modo de percepción. Y decía, pues, de los hechos concretos, a veces deduzco cosas generales, ¿no? Pero eso dice Spinoza, pues no necesariamente te da la verdad. Sin duda es una parte de la percepción, ¿no es cierto? Por ejemplo, cada vez que veo que se nubla, digo, pues es muy probable que llueva. ¿Es cierto? Pues sí, sí es cierto. O sea, desde el punto de vista de la conciencia, si vemos que se nubla y que las nubes se ponen muy grises, pues decimos va a llover. ¿Ya con eso comprendimos la lluvia? Spinoza dice no hemos comprendido la formación de las nubes, no hemos comprendido el problema de la formación de la humedad que emerge de los mares y que, o sea, sabemos desde el punto de vista de la conciencia que cada vez que se pone muy gris y muy nublado, pues va a llover, pero eso no nos ha explicado la lluvia, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Por eso es que Gracias. dice Spinoza de las cosas concretas, de las particularidades, no puedes extraer lo universal. Extraes algo, sin duda, ¿no? Sí, pero no es el conocimiento en sentido pleno, ¿no? ¿Sí? Si yo veo un tigre, pues infiero que es un enemigo. Siempre, bueno, pues no siempre, ¿no? Hay tigres que han sido domesticados, hay otros fulanos que tienen incluso tigres en sus casas. ¿Con eso he comprendido la naturaleza del tigre? No. Sucede que a veces, pues sí es un adversario, a veces no lo es, ¿no es cierto? Pero eso no nos explica las causas. El conocimiento es de las causas a los efectos. Entonces, si les parece bien, nos veremos el martes. Espero que ya sea presencial. Seguiremos con este tema que nos va a ocupar unas pocas clases porque me permitirá exponer qué es la imaginación en Spinoza. Es un aspecto muy interesante a mi juicio de su pensamiento y nos permite comprender nuestra vida cotidiana. Por eso me parece importante. Entonces insistiré en este punto que nos ocupará 2 o 3 sesiones. Espero que el martes ya sea presencial, pero si por algún motivo no lo es, les pido su comprensión para seguir por este medio. ¿Está bien? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Profe. Vale, pues muy bien. Nos veremos entonces Sí, el profesor. martes. Nos veremos el martes. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, "How is your path in life?"
Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Beeks Abil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.